Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos del signo de Géminis. Hola Géminis, ¿cómo estás? Espero que muy bien. A ver, que siento unas energías para ti muy bonitas esta semana, Géminis. ¿Estás contento? ¿Estás alegre? Ay, qué bien, me gusta lo que estoy sintiendo, me gusta lo que estoy escuchando. Me encanta, Géminis. Mira, bueno, yo soy Jenny de Sol Tarot. Estoy una vez más aquí contigo, con todos ustedes, para intentar conectar con sus energías, para recibir un mensaje y hacérselos llegar, un mensaje de luz, un mensaje muchas veces canalizado. Pues puede que no resuene con todos, por supuesto, imposible que resuene con todos, pero sí para la gran mayoría. Vamos a ver, mis queridísimos amigos del signo de Géminis. Vamos a sacar una carta del centro para ti. Vamos a ir viendo cómo se van presentando nuestras energías. Una hermosísima sota de bastos, Géminis. Tenemos acá el mago en tu energía central. Y tenemos una energía de salida. Mira, te voy a decir algo, Géminis. Me encanta esto, me fascina. Porque estás ahora mismo en un proceso creativo bastante fuerte y tú te has dado cuenta de que no te falta nada, que simplemente lo tienes todo para brillar y para salir adelante. Te está siendo un pilar fundamental, no solamente para ti, sino para muchas personas que quieres y que te quieren. Estás dando pasos con mucha fuerza, mucha determinación, mucho equilibrio. Vas a ser el comunicador, vas a transportar, vas a darle una comunicación a una persona que quieres muchísimo, que añoras mucho, le vas a participar una noticia muy bonita. Quizás ya lo has hecho, aquí me están diciendo las energías que quizás ya lo has hecho, que hiciste malabares, hiciste lo que pudiste hacer para poder obtener un resultado positivo, para alegrar a tus seres queridos, para solventar algún pago fuerte de dinero, para poder ayudar a alguien que estaba atravesando un momento posiblemente de enfermedad. Hiciste algo muy bonito, algo kármicamente que se te va a devolver, a reintegrar con creces, porque lo has hecho sin interés, lo has hecho simplemente con la determinación, con la conexión al cielo. Has pedido poder hacerlo y lo has hecho. Qué belleza, me encantan estas energías. Fíjate tú, tenemos aquí el rey de copas, indica que estás en un momento rebosante a nivel energético, a nivel de luz interior, a nivel de poder dar amor. No estás en un momento de recibir. Esta lectura es simplemente de dar. Aquí tú estás dando porque tienes, porque puedes, porque lo vales. Fíjate que en esta lectura tu energía siempre es dando y creando, dando y creando. Qué bonito. Me encanta cuando se derrumban estructuras. Me encanta cuando se acaba un tormento. Quizás esto te estaba preocupando, el no poder. Quizás pasaste por una etapa en la que no pudiste o no tuviste las condiciones para dar aquello que estabas deseando dar. Y en este preciso momento lograste derribar esa barrera, lograste romper eso. Y se te manifiesta en tu vida tanta abundancia, tanta dicha, que te transformas completamente. Algo en ti ha muerto, Géminis, algo en ti ha muerto definitivamente. Te has dado cuenta que estuviste atrapado en tu inconsciente, en ciertos pensamientos que te estaban como que rumiendo el alma. Esto no resonará para todos, pero vuelvo y repito, si no resuena contigo, simplemente deja que la energía se vaya. Wow. Un momento, por favor, que se ha ido. Fíjate, palabras ciertas, se ha ido una energía, se ha ido nada más y nada menos que la torre y se vuelve a ir. Me encanta esto. Quiero ver cómo queda este video, porque esto para ti no solamente se tiene que ir, sino que ya se fue, se derrumbó.
Fíjate que el simple hecho de yo estar aquí leyendo y que la carta que se tenía que ir se haya ido, ¿qué es esto? Es porque ya este periodo pasó en tu vida, ya pasó y lo estás reconociendo, estás vibrando alto. Wow, Géminis, me encanta tu energía, me encanta. Sales, renaces de tus cenizas, cambias de perspectiva, ves la vida desde otro color, atraviesas un velo, atraviesas un portal, atraviesas una forma de hacer las cosas que antes eras incapaz de hacer, que antes no podías hacer, no porque estuvieses limitado, sino porque no tenías el conocimiento para hacerlo. Esta energía me encanta porque aquí estás como que traspasando una barrera, estás rompiendo una matrix, literalmente estás rompiendo una matrix. Algo muy potente pasó en tu vida, algo muy potente te ayudó a despertar con más luz que nunca. Se te derribó por completo un esquema, una forma de pensar, una forma de ver la vida, y en lo que eso ocurre logras traspasar un velo y logras ver la vida desde otro color y te das cuenta que no todo era como tú lo estabas intuyendo, como tú lo estabas pensando. Simplemente había que hacer un cambio de perspectiva y había que tomar una decisión. ¿Y cuál fue la decisión que tú tomaste? La de ver hacia adentro de ti, la de despertar, la de darte a ti lo mejor para tú poder dar a los demás. Géminis, tu energía es potente. Primera vez que me pasa esto con una carta que vuela de esa manera. Y mira que tengo muchísimo tiempo trabajando al aire libre, Géminis. Y justamente sale la carta que tiene que irse, que fue la Torre. Al minuto, a milésima de segundo en que lo pronuncié. Wow, Géminis, me encanta. Yo soy de muchas de sincronicidades, me encantan las sincronicidades. Creo mucho en los símbolos. Pienso que los ángeles, los arcángeles, las divinidades, las energías se nos manifiestan a través de números, de códigos, de símbolos, de energías. Es la manera que tienen para comunicarse con nosotros. Vamos a sacar otra lectura acá. Fíjate, aquí tenemos el 5 de oros. Esto es como te habías venido sintiendo, así habías venido estando. Posiblemente una puerta que tenías al frente, tenías todo para abrirla, tenías todo, simplemente tenías que levantar la cabeza y hacerlo. Ya lo has hecho. Ya lo has hecho. Estás con toda la artillería pesada preparada y lista para avanzar hacia lo que quieres. Tienes toda literalmente la artillería pesada, Géminis. Te me vas a poner hasta cariñoso. Y hazlo porque vas a tener buen recibimiento. Muy buen recibimiento porque te diriges hacia un momento de muchísima paz, luz, prosperidad, abundancia, evolución. Tienes aquí la gran sacerdotisa, es el enfoque al amor, es el tercer ojo despertándose, es el romper el velo del no conocimiento y entrar en el yo soy, en el yo soy, en el yo puedo, en el yo recibo, yo merezco, yo vibro alto. La templanza, tenemos aquí, arcano mayor, la templanza, sale para cerrar tu lectura. Me encantan tus energías. Fíjate, te voy a leer aquí esto rápidamente para cerrar esto, cómo se viene manifestando acá. Has vencido tus miedos. Gracias. Has vencido tus miedos, te sientes protegido, te sientes divinamente guiado. Avanzas y con mucha potencia, con mucha fuerza, con mucha luz. Géminis, me fascina esta canalización, esta lectura, esta interpretación. El arcano mayor número 14 de templanza te equilibra entre lo interno y lo externo, entre lo oscuro y lo visible, y tú te empoderas y vences tus miedos, logras conseguir la llave de la puerta, esa puerta que se te había cerrado o que aparentemente tú pensaste que estaba cerrada, pero déjame decirte que no. Me están diciendo ahora mismo que esa puerta nunca estaba cerrada, simplemente que las condiciones no estaban dadas, que las energías no estaban dadas para. Qué belleza que se manifiesten para ti todas estas energías, Géminis. Me encanta. Tanto así que te voy a sacar una carta de ángeles y arcángeles, de este oráculo maravilloso de mensajes guiados, porque siento a mi alrededor una energía bastante potente de un mensaje que tiene que llegar para ti, y será este. Tenemos aquí el don de la clarividencia. El arcángel Raziel te dice: yo te ayudo a que tu visión espiritual despierte totalmente para que puedas ver con claridad el amor celestial. Géminis, abre los ojos
no solamente los ojos del rostro, sino los ojos del alma, del corazón, del espíritu, y ya tú los has hecho. En tu lectura lo he podido ver, lo he podido sentir, se ha podido hasta manifestar la potencia de tu energía. Tus seres guías de luz te dicen que pidas y se te dará, que se te pueden estar activando ciertos dones, que no sientas miedo, que empezarás a ver con claridad el amor celestial. Géminis, si esta lectura te ha gustado, suscríbete al canal, danos un like y 1000 bendiciones, muchas bendiciones para ti. Gracias, gracias, gracias.